Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos al curso de Redux, la segunda parte del curso de React Redux. Hoy va a ser un poco más denso que el otro día, más difícil. El otro día eran vistas todo, no era nada de otro mundo, pero hoy sí que viene la parte difícil. No vamos a hacer los ejercicios en directo, así que si queréis bajaros el repositorio del ejercicio, lo vamos a ir viendo aquí poco a poco, según expliquemos cada concepto. Y si queréis bajároslo, lo tenéis ahí. Y empezamos explicando qué es Redux. Y Redux es una librería. Ya tirando más para el lado de framework, porque sí que te impone o bueno, te recomienda un flujo de trabajo, pero es una librería realmente. Y se encarga del flujo de datos. Y está creada por Dan Abramov. Si tenéis Twitter o lo que sea, os recomiendo que sigáis a Dan Abramov porque todo lo que él diga va a misa en el mundo de React. Él creó esto como un experimento para presentar en clase o algo así, creo, y acabó sustituyendo a Flux. Flux era la librería de flujo de datos que tenía originalmente React. Pues en Facebook vieron la nueva librería, Redux, y les gustó más y se acabó convirtiendo en el estándar. Entonces, empezamos con lo principal. ¿Redux es MVC? No, no es MVC. A pesar de que muchas veces se diga que es y se confunda, pero no es lo mismo. Un MVC es un framework que tiene modelos, vistas y controladores. Nosotros vistas sí que tenemos, porque el otro día vimos React, que era todo vistas. Controladores, bueno, hoy vamos a ver reductores, que es algo parecido a controladores, pero no exactamente. Se puede hacer un paralelismo, pero no lo es. Y modelos. Modelos definitivamente no tenemos. Tenemos datos que van pasando por un flujo de datos, pero no son modelos. No tienen entidad de clase, entidad de objeto, no tienen sus métodos, no hacen nada, son solamente datos. Concretamente, Redux es parser, o publicación-suscripción. Si alguna vez habéis oído hablar de un paradigma parser, es un paradigma en el que los componentes no se comunican directamente, como hablábamos el otro día, sino que emiten acciones y luego cada uno hace lo que quiera. Cada uno emite lo suyo, pero no controla lo de los demás. Apenas se comunican. Si se comunican es emitiendo otras cosas. Vale, sí, contenedores. Vale, si recordamos un poquito lo que vimos en la semana pasada en Redux, vemos que estaba orientado a componentes y que, bueno, básicamente las vistas eran componentes dentro de componentes y demás. En Redux tenemos un artefacto que se llama los contenedores, que básicamente los contenedores son componentes de React inteligentes, ¿vale? Esto es. O sea, que están conectados al flujo de Redux, al flujo de datos de Redux, como hemos dicho antes, y recibe las propiedades inyectadas. Vemos un ejemplo aquí. Esto sería un contenedor, ¿vale? Como hemos visto, es un componente como los que hemos visto la semana pasada, pero que está conectado al flujo de datos. ¿Cómo se conecta al flujo de datos? Con el método connect. Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos y demás, pero para que veáis el primer ejemplo, connect recibe dos parámetros, map state to prop y map display to prop. En el map state to prop, es este de aquí, asociamos las propiedades del componente con los datos y en el dispatch to prop asociamos las propiedades con la emisión. Es que iba a decir dispacheo, pero eso está mal dicho. La emisión de las acciones, ¿vale? Que ahora lo veremos. Sí, bueno, parece que lo entendí. Igual que los componentes de React, los contenedores reaccionan a los cambios del store. O sea, como el store está asociado con las propiedades, al cambiar las propiedades cambia el componente, ¿vale? Funciona así un poquito estos componentes. Parte del store está inyectado en sus propiedades, ya lo hemos visto, y puede emitir una acción en los métodos que acabamos de ver, en estos de aquí. ¿Vale? Y esto es un contenedor. Si queréis, vamos viendo el ejemplo mientras vamos explicando. Vale. Si nos acordamos del
del ejemplo que vimos la semana pasada, ¿vale? Teníamos simplemente una lista de Pokémon, que la teníamos a la izquierda, seleccionábamos un Pokémon y veíamos el detalle a la derecha, ¿vale? Como ha dicho mi compañera Abel... Perdón, un poco más grande, por favor. Sí. Esto podemos hacerlo, esto no hemos sido capaces. Vale, Un poco, que la letra es un poco cuadrada. ¿Bajamos la luz? O bajar la ventana. ¿Cuál Si quiere bajamos la bajar? luz, el vídeo... ¿Podemos bajar la luz esta? Sí, la bajo. ¿Cuál es la que...? La del escenario. Qué bonito. ¿Esa? ¿Qué tal? ¿Mejor? No es lo mismo. Vale. Pon primero el paquete JSON y hablamos de las dependencias que hemos tenido que instalar y demás. Vale. ¿Lo veis bien así? ¿Lo subimos en...? Vale. Este es el paquete JSON que teníamos la semana pasada, pero hemos incluido Redux, por supuesto. Y hemos dicho que era la librería que vamos a utilizar. Redux Bulk Extension, esto ahora lo vamos a ver, pero esto es una librería para unir para poder ver la DevTool del Chrome. Redux Saga, ya lo veremos más adelante, y React Redux. Esta librería es muy importante para poder unir tanto la capa de presentación React con Redux. Vale, y ahora sí, vale. Iniciamos nuestra aplicación en la app.js y como veis ha cambiado un poquito. Vamos a verlo paso a paso. Si veis los import, estamos importando lo primero, el crear store y el apply middleware de Redux, provider, esto para el DevTool, las sagas, los reduce y demás. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Pero para presentar. Lo primero que es bastante importante, aquí en el app.js, en la raíz, siempre se crea el store, ¿vale? Y el store se lo indicaremos en el componente principal, junto a los providers, ¿vale? Donde tengamos la aplicación, colocaremos los providers y el store. Esto a veces también se hace en el index. Yo también lo he visto a veces en el index, cuando... Sí, no me mires así a veces. En el index colocamos el provider y app.js, pero bueno, lo importante es que le asociemos el store, ¿vale? Para asociar el store, que al final es el flujo de datos de todo React, a nuestra aplicación. Vale, perfecto. Esto ya os digo que lo veremos con calma. Luego, si os fijáis, aquí, si lo podéis ver, si os lo digo, antes teníamos la carpeta componentes, la teníamos dividida en diferentes componentes. Ahora hemos dividido esos componentes entre los containers y los componentes. Los containers acabamos de ver que son componentes más inteligentes, por así decirlo, y son los que están conectados al flujo de datos de React, de Redux, perdón. Son los que van a tener iteración con los datos. Y los componentes son los componentes más visuales que al final no tienen esa iteración. Aquí, si podéis ver, tenemos el componente en ListItem como un componente visual. Si os acordáis, aquí, este componente simplemente era el del botón, ¿vale? En el listado teníamos muchos Pokémon en botones, pues es este botón. Y está tal como lo dejamos. Luego en los containers, vete abriendo, tenemos el componente del listado y el componente del detalle. Este es el componente del listado, ¿vale? Este ha cambiado un poquito. Como hemos visto en el ejemplo, para poder conectar un container con Redux necesitamos utilizar el método connect. Si bajas, vale, está aquí. Esto del scroll va a ser un poco raro, pero bueno. Vale. Y como veis, connect lo asociamos a nuestro componente, Pokémon List, y a estos dos argumentos que le damos, que están aquí, ¿vale? Map state proc. Aquí hemos dicho que lo que hacemos es asociar el estado con las propiedades. Y aquí estamos asociando las propiedades con las acciones, ¿vale? Aquí, para las propiedades, si vemos, aquí tenemos el loading y Pokémon. Loading es una nueva propiedad que hemos creado, por eso os podéis imaginar la que es, ¿no? Cuando llegamos a backend para que salga un loading. Y Pokémon era el listado de Pokémon. Está aquí, ¿vale? Este Pokémon lo estamos recorriendo y demás. Y
Y ya está, las acciones las explicamos bien. Vemos el de detalle. Sí, al final vamos a verlo, es bastante parecido. También es otro componente, ¿vale? Importamos connect, bajo trabajo. Igual, lo tenemos que conectar al flujo de Redux con el método connect, al nuestro componente con los dos argumentos que lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí estamos asociando. ¡Ay, me están moviendo! Asociamos las prop con el estado, lo estamos asociando aquí, y aquí las prop con las acciones, ¿vale? Os digo, lo vamos a ir viendo a poco, despacito y asociando todo esto. Y ya está, ya tenemos un container más, ¿no? Vale. Pero vamos, quedaros con eso, que son los componentes que hemos visto antes asociados con el flujo de Redux. Paso. Todo. No me aclaro yo con eso. Vale, pues ya hemos mencionado un poco las acciones, sin decir lo que es, pero ya les hemos hecho referencia un poquito. Las acciones son mensajes muy sencillos que se transmiten entre la aplicación. Los componentes a veces levantan o emiten mensajes. Cualquier evento es susceptible de convertirse en una acción. Si el usuario ha hecho clic en un sitio, si quiere abrir una cosa, si quiere cerrar una cosa, si se va a hacer una llamada, eso genera acciones, ¿vale? Son acciones. Decimos, son mensajes muy sencillos. Es simplemente un objeto de JavaScript que tiene dos keys, dos valores, type y payload. En type tenemos el tipo de acción que es, vamos a ver que podemos declarar diferentes tipos de acciones, y en payload tenemos los parámetros. Y el componente los emite con dispatch. El componente contenedor los emite con dispatch. En cuanto un componente se conecta a Redux con connect, adquiere esta nueva propiedad, la propiedad dispatch, que es una función que puede emitir acciones. Ahora vamos a ver ejemplos. Lo más normal es que para emitir una acción usemos generadores de acciones, que son funciones muy sencillas. Aquí vemos una, action executed, recibe parámetros y luego simplemente devuelve lo que os decía, un objeto con el valor type y el valor payload con los parámetros. Y type es un string, vamos, no es nada, es una constante incluso. Vamos a ver ejemplos de acciones. Los generadores de acciones que hemos creado para nuestra aplicación. Aquí tenemos el índice de acciones, son 6-7 acciones, yo creo. Aquí tenemos el archivo con action types. Os decía, son constantes con el valor que queremos darle a esas acciones. Es puramente nominal. Le podéis poner aquí lo que queráis. A mí me gusta hacerlo así un poco por convención, pero hay gente que lo hace diferente. Da igual el valor que tengan. Tiene que ser únicos, así. Y aquí empezamos a ver los generadores. Pues aquí tenemos uno para cuando hemos intentado coger los Pokémon, pero ha fallado, pues esto sería una acción. Cuando iniciamos la petición de estos Pokémon, le pasamos un ID y es este tipo de acción, get requested. Si ha tenido éxito la acción, pues lanzamos otra acción. En este caso tendrá el resultado de una lista de Pokémon y lo pasamos como payload. De nuevo, vamos a hacer dos llamadas. Cada llamada se suele hacer con 3 acciones. Una cuando la iniciamos, otra cuando tiene el éxito, pasamos al resultado, a local users, y otra cuando ha fallado. Así tenemos cubiertas todas las bases. Y aquí tenemos una acción para dentro de nuestra aplicación, no para hacer una petición de Ajax, sino para dentro. Cuando seleccionamos un Pokémon, veremos que seleccionamos con ID y este es el payload que tiene. Y por ejemplo, hablábamos de los contenedores que están conectados a Redux y hacen el despacho de acciones. Pues vamos a ver un ejemplo. En este caso, en el Should Component Update, que es una función del ciclo de vida, como veíamos la semana anterior,
aquí ya podemos hacer un despacho de acciones, ¿no? Bueno, no lo vemos directamente con dispatch, porque el dispatch está hecho aquí abajo, en el map dispatch to procs. Esto lo que quería es inyectar una propiedad, que es una función, se llama getPokemon, y es disponible en cualquier punto del componente. Cuando este componente se actualiza, comprueba si tiene ya ese Pokémon que necesita, y si no lo tiene, hace la petición. GetPokemon va a lanzar una llamada a Ajax para pedirlo a un servicio. A ver, El de la... Sí, ese. en este caso, esto es la lista de Pokémon y tiene dos acciones. Una es para hacer la petición de lista de Pokémon y otra para seleccionar uno u otro. Vemos aquí que hacemos el map dispatch to procs y luego podemos usarlos por aquí. Aquí tenemos select Pokémon cuando hacemos clic en un botón, o una petición de toda la lista de Pokémon aquí en el component didMount. O sea, cuando se monte este componente va a hacer esta petición. Sí, lanzaría ese dispatch. Si quieres, vamos a mirar. Se lanza ese dispatch que está aquí y esta acción está recogida en el ficherito de aquí. Claro, hemos importado el generador aquí arriba. Tenemos la carpeta Actions con todos los generadores. Y aquí es donde lo importamos. Eso es. De hecho, si te vas aquí, la acción corresponde que así luego lo mismo. Eso es. Esta es la acción. Esa es la acción. No tiene parámetros, simplemente Lanzamos una acción con ese nombre. Así de sencillo. Sí, los reductores. Vale, los reductores van a ser esas funciones que van a estar escuchando las acciones, ¿vale? O sea, son funciones, como ya he dicho, y son funciones puras. ¿Alguien recuerda lo que son las funciones puras? ¿No? Vale, las funciones puras son que recibiendo los mismos argumentos siempre sale lo mismo. Vaya, no hay efectos secundarios de por medio ni nada. Generalmente, bueno, siempre son un switch las funciones. Ahora vamos a ver un ejemplo y, como he dicho antes, reaccionan a una acción. O sea, cuando tú lanzas esa acción que hemos visto, hay un reducer o reductor escuchándolo y se lanza esa función. A ver. Vale, esto es un reductor, ¿vale? Es tan simple como esto. O sea, aquí tenemos, bueno, uy, ¿qué he hecho? ¿He hecho algo? Bueno, como hemos dicho, es un switch. Vale, ¿estoy haciendo algo? A lo mejor tienes poco en la Vale. Bueno, como he dicho, es una función, pero bueno. Vale. ¿Puedo explicarlo? Vale, pues eso. Es una función pura, como ya hemos dicho, y es básicamente el switch. Este tendrá tantos casos como acciones tenga este reductor, ¿vale? En este caso tenemos el caso mi acción, que lo que hace es añadir al estado estos cambios de aquí. O sea, como parámetros, eso no lo he dicho, pero como parámetros se recibe el estado inicial y la acción que vayamos a hacer, ¿vale? Esta acción es la que buscaremos en el switch y, dependiendo de la acción, haremos una cosa u otra y devolveremos el estado de una forma u otra. Si queremos, por ejemplo, si queremos modificar una acción del estado, esto va a ser bueno. Si queremos modificar una acción del estado, pues modificaremos aquí la propiedad del estado que queramos modificar y lo devolveremos. Y ya está. A ver, dale para adelante. Eso es, generalmente se va a hablar de reductores. Os podéis imaginar una aplicación grande. Yo lo primero que pensé, vamos a tener un switch enorme. Vale, pues para eso existe la función
Es Combine Reducer. Vale, aquí está la rata de las transparencias. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero es Combine Reducer, que lo que hace es, para poder crear varios reducers, los creamos tranquilamente y luego llamamos a esta función con todos los reducers que tenemos. Y ya lo funciona para tener solo un reducer. Esto es transparente, ¿vale? Los llamamos a ese método y lo hace él solito. Y luego cada reductor se encarga de modificar su parte de almacén. Eso, el almacén, el stock, lo que hemos visto antes, cada reductor, pues se encargará en cada acción de modificar el stock. Dale para adelante. Vale, un ejemplo de Combine Reducer. Este sería un reducer como el que hemos visto antes, con un switch, con muchos casos, cada uno modificando el store como quiera. Este sería otro, los combinamos y ya está. Este sería nuestro reducer. Este reducer es el que importaríamos en el appjs que hemos visto antes y es el que se le pasaría al create store. ¿Vale? Perfecto. Vale, vamos a ver... bueno, vemos el almacén de datos también porque estamos relacionados. Vale, el almacén de datos no es otra cosa que el store. ¿Vale? Aquí ya veis, nos ha puesto una pantalla muy bonito, pero vamos, es el store. Es el estado que hemos visto antes. En React teníamos el estado del componente, ahora tenemos el estado de la aplicación. Perfecto. Pues el estado de la aplicación o el store viene definido por la estructura de los reductores. Son objetos de JavaScript planos, ahora lo veremos, y no pueden modificarse directamente. Esto es muy importante y esto es una de las bases de Redux. O sea, el store solo se modifica mediante los reducers, que son llamados por las acciones que son lanzadas por los componentes. ¿Vale? Así funciona el flujo. Vale, vamos a ver los distintos reducers de nuestro ejemplo. ¿Con el índice? Sí. Vale, este es nuestro Combine Reducer. Este sería nuestro store, ¿vale? Luego vamos a ver la aplicación y vamos a ver con la DevTool, que se ve muy bien, pero esto sería nuestro store, ¿vale? Y cada uno de estos es una reducer distinta con su suite. Si vamos una por una, lo vemos así. Este, por ejemplo, sería cuando hemos llamado... ¿Cuál es? Este es cuando hemos llamado a buscar un Pokémon por un ID y nos devuelve el Pokémon seleccionado, ¿vale? Y lo vemos aquí. Aquí nos devuelve el Pokémon. Miramos en el estado, porque en el estado tenemos todo el listado de Pokémon, cuál es el correcto, y lo añadimos al estado. Esto no lo he dicho, pero es una práctica bastante común. En casi todos los suites tenemos un default y el default siempre devuelve el estado. Cuando no hay una acción, devolvemos el estado. Vale, el siguiente. Vale, esto es cuando seleccionamos en la parte de la izquierda, cuando seleccionamos en la lista de Pokémon 1, guardamos el ID. ¿Vale? El componente emite esta acción se lanza, este reducer lo escucha y guarda en el store este ID. Más. Esto es, vale, cuando el listado de Pokémon, la llamada del listado de Pokémon ha ido bien. Simplemente pues lo guardamos, como podéis ver en el listado. Vale, y este es un reducer que hemos puesto como ejemplo, que lo que hacemos es guardar variables booleanas con la llamada del listado de Pokémon, si ha ido bien o ha ido mal, o sea, con la variable error, ¿vale? En este caso, que hemos hecho la petición, pues todavía no ha habido error. Cuando falla, si hay error, y cuando ha ido bien, no ha habido error. Igual que en el loading. Esto sería para controlar un loading y eso para controlar si ha habido error. Vale, perfecto. Pues si quieres, pasamos a ese. Vale, no sé si os acordáis, pero la semana pasada os enseñamos esta DevTool. Esta para trabajar con React, la verdad es que viene muy bien, porque te aclara mucho y ves muchísimas cosas. Vale, este es el estado inicial. Como veis, se han emitido dos acciones. La primera, se ha pedido el listado
y la segunda es que ha recibido el listado y ha ido bien. Vale. Aquí en este lado podemos ver el estado. ¿Veis? Es el listado es el conjunto de reducer que hemos visto antes. Si lo vemos uno a uno, en el Pokémon Index tenemos el listado de Pokémon, que son estos de aquí. ¿Vale? Lo tenemos porque la llamada ha ido bien. Aquí tenemos los booleanos que os he dicho antes. El error es false porque la llamada ha ido bien y lo harina es false porque ha llegado el suceso de la llamada. Si seleccionamos, perfecto. En esta acción, ven aquí, por favor, a ver, en la selección. Aquí. Eso sería la acción, ¿vale? Que tenemos el type, bueno, el type es la acción que hemos llamado, y con el ID el siguiente. Y en el estado, aquí se puede ver el estado, ¿no? En esta... Sí. En el estado vemos Pokémon Detail con el ID Butterfree. Lo que hemos visto antes, ¿vale? De la función. O sea, se guardaba el ID y ahí estaría, en el estado. Vale, y estas dos exactamente igual que arriba. Vale. ¿Lo habéis seguido? Más o menos. ¿Complicado? ¿No complicado? ¿Codiado? Sí. Vale, el otro día yo creo que ya hablamos un poco de los efectos secundarios y una cosa curiosa sobre Redux es que no incluye efectos secundarios, no incluye nada que no quede fuera de este flujo de acción y reductor y store. Y eso es importante porque efectos secundarios incluirían el acceso a cookies, las llamadas a servicios Ajax y operaciones en el tiempo con setTimestamp, etc. o setTimeout, quiero decir. Y acceso a las APIs del navegador, API de sonido, API de vídeo, API de geolocalización. Eso no está incluido en el flujo de Redux, se considera efecto secundario y tendrías que buscar una librería que te lo haga, que te permita incluir esto en el flujo de Redux. Hay dos opciones mayoritarias. Por un lado está Thank y por otro lado está Sagas. Vamos a ver Sagas, pero antes vamos a ver la diferencia entre estas dos librerías, porque son muy paradigmáticas. Alteran mucho el paradigma de Redux. Thank es middleware y está basada en el patrón Thank. El patrón Thank es una función, puede recibir como parámetro otra función, y en el Thank, la función Thank puede retrasar la ejecución de esta segunda opción, de esta segunda función, puede bifurcarla, puede crear casos en los que sea de éxito o de fracaso, puede hacer llamadas antes de que se ejecuten estas segundas funciones, etcétera, etcétera. Sería un poco, esto cubriría el caso que necesitamos. Si queremos hacer una llamada de Ajax, tenemos que retrasar su ejecución y luego contemplar que sea de éxito o de fracaso. Pues esto nos cubriría. Y así nos quedaría el flujo de Redux, incluyendo Thank. Empezamos por el componente, ¿no? Porque es algo que hemos visto ya, es la parte visual con la que interactúa el usuario. Y vemos que puede hacer llamadas a acciones o a creadores de acciones. A veces estos creadores de acciones son Thank y pueden, a su vez, generar otras acciones, hacer nuevas llamadas a nuevos creadores de acciones. A partir de aquí, llegaríamos a un flujo más común con cualquier flujo de Redux, que es que la acción pasa por el reductor modifica el store, y el componente vuelve a leer el store y decide refrescarse o lo que sea. Pero esto pues no es una solución perfecta, porque se considera que altera mucho el flujo de Redux. Antes hemos dicho que las acciones son mensajes sencillos. Sin embargo, en este caso tendríamos un Thank que le daría lógica a las acciones. Bifurcaría las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se ajusta mucho a Redux.
Entonces, como alternativa tenemos sagas. Y con sagas nos queda el flujo de esta manera. De nuevo el componente puede llamar a los generadores de acciones, y estas acciones van a pasar por sagas o por reductores. Pero por lo menos las sagas están aparte. Está extendiendo el flujo de Redux, no modificándolo. La saga va a hacer estos efectos secundarios, va a decir si tienen éxito o fracaso, va a decir cuándo está listo el dato para ser integrado de nuevo en Redux, emitirá nuevas acciones y ya pasarán por el reducer, por el reductor. Y de nuevo el componente leerá el almacén de datos y decidirá si se actualiza. Un problema que tiene sagas, aunque es la opción favorita es la opción más elevada intelectualmente para un flujo de Redux. ¿Pero qué problema tiene? Bueno, que utiliza funciones generadoras. Y las funciones generadoras no todo el mundo las conoce, porque entraron en JavaScript a partir de ES6 y aún así no son muy utilizadas. Son interesantes porque permiten la ejecución de una función por pasos. Se definen así, con un function y un asterisco, y luego tienen statements o expresiones yield, y el yield va a devolver un valor diferente en cada caso. El yield sería lo que obtenemos después de cada paso. Aquí vemos como instancia una función generadora, le pasa un parámetro, bueno, muy bien, y luego a este generador le pasa ejecutar el método next, y cada vez que lo ejecuta devuelve un valor diferente, primero 10, luego 20. Nosotros no vamos a utilizar funciones generadoras directamente, las vamos a utilizar con la API de Sagas. Sagas. Y Sagas es una librería. Nos da una API que nos permite hacer cosas como estas. Llamar, poner una nueva acción, levantar una saga, recibir acciones. Y vamos a empezar a ver la de abajo, porque a mí me gusta explicar la de abajo. Sí. Aquí vemos que se exporta MySaga. MySaga es una función generadora que lo que hace es spawn. Y spawn es levantar la saga. Levantar la saga que le voy a decir a continuación. Something requested, que es esta de arriba. Entonces pasamos a la de arriba, y la de arriba lo que hace es take latest. Take latest es estar escuchando las acciones. Y para arriba. Y cuando recibe esta acción, va a pasar el control a una nueva saga, que es something requested. Si lo pasáis por arriba. Y en esta saga ya tenemos acceso a la acción, con su payload, con sus parámetros, y ahí podemos hacer el grueso de esta función, que es pues una llamada, o acceder a las APIs, o acceder a las cookies, o lo que sea. Podemos poner un try, por ejemplo, un try y un catch, y así bifurcamos casos de éxito y casos de fracaso. En este caso, haría una call a pues, una API, esperaría el resultado y se le asignaría al resultado. Y cuando tendría acceso a una acción de éxito, ya habíamos dicho antes que las sagas pueden ejecutar nuevas acciones, ¿vale? Pues ejecutaría una acción de éxito con el parámetro de este resultado. A no ser que pase por el catch. Si la llamada no ha ido bien, tendríamos un error y lanzaríamos una acción, pero una acción de fracaso. Action fail con este parámetro. El error, que todos los errores tienen un mensaje, pues el mensaje. Vale. Vamos a ver los ejemplos de nuestra aplicación. Tenemos aquí la carpeta Saga, el momento. A ver, un poquito. Volvemos al componente de aplicación. No para verlo en detalle, porque esto es configuración todo.
Aquí vemos que configuramos primero el middleware de Saga, el enhancer es el DevTools de Redux y creamos el store con nuestro nuevo middleware. Vale, esto no es algo que tú hagas de memoria por lo general. Puedes buscar las instrucciones y lo haces. Y además es solamente una vez. Sí, eso se pone. Lo haces una vez para toda la aplicación y ya está. Nosotros os dejamos la referencia esta, apreciarla porque no siempre se entiende. Y esto se pasaría, toda esta configuración se queda almacenada en el store, en esta constante se pasa al provider. Provider significa que nuestra aplicación, esta aplicación que está aquí dentro, el ID, el Pokémon List, el Pokémon Detail, tienen acceso en todo momento a Redux. Pueden leer el store y tienen acceso a acciones. Pero bueno, volviendo a las sagas. Tenemos aquí un index en el que se levantan dos sagas, que están aquí importadas. De nuevo, esto es algo que haces una vez y no haces todo el rato. Y aquí tendríamos, bueno, voy a empezar por esto. Esta es la saga de pedir toda la lista de Pokémon. Los 20 Pokémon que hemos visto al principio se piden en este momento. Primer paso, levantamos una saga, esta saga que tenemos aquí, y esta saga lo que hace es algo muy sencillo, escuchar. Escuchar por esta acción, que es que cuando se pide el index, se va a ejecutar esta acción. Index pedido. Esta acción la tenemos aquí arriba, luego esta función, esta saga, la tenemos aquí arriba, y hace una llamada a una API de terceros, que la vamos a ver luego, pero bueno, ahora mismo vamos a ver el flujo. Si tenemos éxito, lanzamos una acción de éxito, con el resultado que recibamos. Lo que nos queda al principio, cuando hacemos un call, se va a esperar a que se resuelva este call, se va a esperar a que se resuelva lo que hay en esta acción. Si tarda 10 segundos, pues tarda 10 segundos. Y con lo que tengamos, lo pasamos como para. Esto es la acción de éxito y pasará por un reductor. ¿Vale? Ese call es síncrono, o sea, pues tienes una llamada que es asíncrona, que se espera. Sí, se espera. No tienes que buscar nada ahí. No, es transparente. Y en el caso de que haya fallado, pues acción de fallo. Pero lo que decíamos, que tiene esta función de petición de Ajax, pues con fetch. Fetch es una función que está incluida en S6, por si no lo conocíais. Hacemos un fetch de una URL y el resultado es lo que devolvemos. Esto nos va a dar un JSON. Ese JSON va a tener una clave que es results, y results es lo que recibe aquí esta constante. Más fácil imposible, ¿no? Esto es complicado, pero es fácil de verlo. Luego es un poco laborioso reproducirlo. De nuevo, decíamos que teníamos dos llamadas, una para el índice y otra para los detalles. Empezamos por abajo, levantamos una saga. Esta saga, ¿qué hace? Escuche. Escucha esta acción, que es que se ha pedido el detalle de un Pokémon. Cuando se pide el detalle, se pasa a otra saga. Y esa saga va a hacer una llamada con fetch, y si va bien, va a lanzar una acción de éxito con los parámetros, con el detalle de este Pokémon, y si le va mal, pues va a lanzar una acción de fracaso. Y luego ya os decía, vamos a ver, de hecho, los reductores de estas llamadas. Aquí tenemos un reductor de llamada. Hemos dicho que cuando se inicia la llamada, pues tiene ciertas características. Ponemos el loading a true y el error a false. Si falla o si tiene éxito, pues vamos actualizando el estado de la llamada. Pero más interesante aún es qué pasa con los datos. Lo que decíamos, si hacemos una petición de un Pokémon y ha tenido éxito, este Pokémon se agrega al estado o a la clave de este reductor. Lo podemos ver aquí. El resultado de esto es que esta clave, que la Pokémon antes estaba vacía,
y ahora tiene un elemento con un montón de detalles sobre este Pokémon. Lo mismo con Pokémon Index, eso estaba vacío, pero cuando se carga la aplicación se hace una petición, el resultado de esa petición pasa por el reductor y por eso tiene tantos elementos. Sí. ¿Preguntas? No, o sea, no está bien. No, pues sí. Bueno, contamos esto y luego. Este criptónico no tiene nada que ver con FIA. Vale. Vale, pues. Más cositas sobre React y sobre PDAX, las predicciones que tiene todo esto. React Native, ¿conocéis React Native? Aunque sea de oídas, para crear aplicaciones híbridas móviles. Híbridas no. Híbridas no. Es verdad que antes me has echado. No son híbridas, explícalo tú, que te lo explicas muy bien. Ahora, el tema de React Native, lo diferente que tiene con otras frameworks como Córdoba o lo que sea, es que no produce aplicaciones Los códigos, híbridas. sí. No te da una página web que parece una aplicación. Esto te da aplicaciones reales. Se compila a nativo. Tanto Eso. de iOS como de Android. Se compila a una aplicación nativa de esos dos sistemas operativos. Realmente lo que quería decir es que no es Android ni es iOS, o sea, es React Native. Tú escribes en JavaScript, Eso. pero se compila a aplicaciones de Android. Eso es. Para crear una... Sí, tenemos tiempo, ponemos un ejemplo de... No sé, es que no tienen dudas. Bueno, pero... A ver, bueno, os explico un poquito que esta parte la sé. Para crear una aplicación React Native también tiene un CLI, como el de React, ¿vale? No recuerdo cuál, seguro que es CLI React Native o Create React Native, no recuerdo cuál es. Y te crea un proyecto Lamundo, muy básico y demás. Luego hay un framework muy chulo que se llama Expo, que te abstrae de muchísimas cosillas de React Native y tiene una cosa muy molona. Yo cuando lo descubrí flipé porque yo la última vez que había tocado algo de móvil, ya sea híbrido, no híbrido, Android o iOS, hace muchísimo y había que liar la de Dios para probar eso. Y lo que tiene este framework que se llama Expo es que tú te bajas una aplicación en el móvil, entonces ya solo con bajarte esa aplicación, cuando tú creas la aplicación en tu ordenador, lo compilas con Expo, te sale un código QR, ese código QR tú lo ves con tu móvil y ya así ya lo tienes tu aplicación en tu móvil. La vas probando, la vas codificando, la vas probando en tu ordenador, le das a guardar y automáticamente la tienes en tu móvil para probar. O sea, súper rápido, súper chulo, yo flipé un montón cuando lo vi. Más cositas, tiene componentes propios de React Native, por ejemplo los botones, tiene un botón propio, los test input también, y más que no recuerdo. Luego tiene API, por supuesto, para todo el tema de la integración con el móvil, la geolocalización, la cámara, todo eso. Y ya está, poco más. Sí, si quieres vemos un ejemplo, si queremos tiempo, y así. Vale. Digo yo, no. Vale, realidad virtual con React. Esto de la realidad virtual, yo hace un año y algo fui a un Codemos, en un JS Day, y vino alguien muy importante entre el mundo JavaScript, que no me acuerdo del nombre, y decía que la realidad virtual era el futuro, ¿no? de todo esto. Yo lo que estoy viendo es que está siguiendo el futuro con mucho tiempo, la verdad, y que no acaba de aterrizar. Pero bueno, esto es opinión mía, ¿eh? O sea, cada uno... Pero bueno, React también da soporte a todo el mundillo de la realidad virtual y lo da con esto. La verdad es que yo con esto no he trasteado, no he trasteado tú. Hay ejemplos. Hay ejemplos. Funciona. Ya está. Hay ejemplos, funciona. Experimental. Sí. Sí, eso es. Más cosillas. ¿Esto lo explicas tú? Sí, vale. Tenemos también frameworks o librerías para el server-side rendering. Esto significa que nuestra aplicación no solamente se ejecutará en el cliente, en el navegador, sino que puede venir ya servida desde el servidor.
Al fin y al cabo, esto es una aplicación de Node y se puede ejecutar en el servidor. Compartiríamos componentes entre la parte del backend y el frontend, compartiríamos flujo de datos, todo perfectamente integrado, sería más descubrible por los buscadores y da mejor experiencia de usuario, porque en lugar de cargarse una pantalla en blanco, prácticamente en blanco, se carga directamente los datos que quiere el usuario y la interfaz. Para eso tendríamos la librería Next, que está muy bien, te permite trabajar con todo lo que hemos visto hasta ahora, Redux, Sass, todo lo que conoces ahora también, gracias a este curso. También, tecnología serverless, pues estamos viendo una tecnología de frontend que puede pasar a ser backend si queremos con Next, y tenemos también serverless. Como somos programadores frontend, a lo mejor de backend no vamos también, pero hay tecnologías serverless que nos dan bases de datos, autenticación, una base de datos que responde a eventos, por ejemplo, en el caso de Firebase, cosas muy guays, y no necesitaríamos un backend. Además, en el caso de Firebase es todo programación con JavaScript, o sea que ya es un lenguaje que conocemos. Si no, más conocido, pues Amazon Services, te da también posibilidad de hacer microservicios, conectas tu aplicación de frontend con los microservicios de Amazon y ya es casi como si tuvieras un backend. Muchas gracias por venir a nuestro curso, a nuestra presentación. Hasta aquí nuestra presentación. Agradecidos y emocionados, os dejamos. Y como os decíamos al principio, si queréis tener el ejercicio de referencia, aquí tenéis la dirección de GitHub y que lo disfrutéis. Y preguntas, sí. Si tenéis. Sí, la verdad es que hemos preparado un ejercicio. El otro día vimos que se hacía un poquito pesado el tramando y demás, por eso hemos preferido explicando. Y bueno, pues nos hemos quedado cortos de hora con esto, pero bueno. Las salas se terminan trabajando cada hora. Siempre con generadores. Siempre, ¿no? Sí. Eso sí. Cuesta un poco aprenderlo al principio, hay que mirarse algún tutorial, alguna referencia por ahí, pero luego te da muchísima flexibilidad. Y lo que decíamos al principio, de que no te altera el flujo de Redux. Lo aumenta, pero no te lo altera, como si quería Zang. Aún así, en muchos proyectos se utiliza todavía Zang, así que hay veces que hay que saberse las dos librerías. Yo, la verdad es que no he entendido la diferencia entre Zang y Sass. Lo vamos a ver ahora. Excepto que las cajas estaban separadas, yo he visto que eran procesos que generaban acciones, pero no he entendido la diferencia. A ver. Tenemos generadores de acciones. El generador de acciones lo que hace es devolver un objeto JavaScript, llave, key y valor y lo que sea. Y decíamos que estas acciones son una cosa muy sencilla. No tiene lógica, no tiene bifurcaciones, no es inmediata. Enseguida, en cuanto tú quieres pedir una acción, se lanza. Zang rodea a este generador de acciones. Antes mucho se utilizaba Thanks y los Thanks rodean a una acción. Y ¿cómo eran? Le aportan lógica, la retrasan su ejecución, etcétera, etcétera. Esto funciona porque tú, si quieres hacer una llamada de Ajax, lo que quieres hacer es hacer esa llamada, esperar a que dé un resultado y luego hacer una cosa. Esto funcionará. Lo que pasa es que no es muy... no respeta mucho el flujo de Redux. La alternativa, Sagas. Las Sagas es una cosa que está aparte, no rodea el generador de acciones o los generadores de acciones. Ya no es una función que rodea a esa función generadora, es otra cosa que está aparte. Si me entendemos muy bien la que te refieres con lo que rodea, lo que sí entiendo es que estaba generando algún tipo de operación asíncrono, a la vuelta de la cual está generando una nueva acción que ya se interpreta de forma asíncrona por el servicio que toque. Sí. En ese sentido entiendo que ambos son iguales. Por eso digo que no entiendo. La única diferencia es lo que dices de envolver, sí. No entiendo lo que significa envolver. A lo mejor podemos ver un ejemplo. A ver, el tema es que en JavaScript tú puedes tener una función
que devuelva otras funciones. No es un problema esto. Y Zang hace eso. Primero realiza unos procesos y después devuelve una acción o una función. No está mal utilizar los Zang. Si los vas a entender mejor y tal, y si tu proyecto los utiliza, pues no está mal, pero es más elevado utilizar sagas. Vamos a ver algún ejemplo. Vale, pues este sería un ejemplo. Esto que he señalado aquí. Aquí tenemos una función generadora de acciones que devuelve otra función. Otra función que tiene un dispatch y lanza otras acciones. O sea, esto es un ejemplo básico de Zang. Una función con una función dentro. Y si tenemos sagas, pues no tiene este patrón. Son generadoras, pero generadoras de función asterisco. No de este tipo. No sé si lo he dejado más claro o más... Sí, por o más oscuro. Es un ejemplo este. Sí. El patrón Redux, creo que bueno, el hecho de Redux se usa con otros frameworks. Sí. Sí, eso se puede utilizar perfectamente. Entonces, por ejemplo, con Angular, ¿en qué casos, por ejemplo, o sea, parece que Redux siempre va a confiar, pero ¿en qué casos no tratamos de usarlo en otros frameworks? ¿Por qué en algunos casos se usa? Nunca, siempre con React. ¿En qué caso merece la pena? Nunca. No sé. A ver, es una posibilidad. Esto es una librería de flujo de datos. Y no tiene conexión con los componentes. React son solamente componentes. Esto es solamente flujo. En algún momento se tocan, pero la mayor parte del tiempo es solamente acciones, reductores y cambio del almacén de datos. Yo sé que se puede combinar con otras librerías, que se puede combinar con Vue, con Angular, etc. Vue, de hecho, tiene creo que su propia implementación de... Sí, que no tengo ni idea cómo funcionará parecido o igual. No, nosotros sabemos que hay compañeros que están trabajando en aplicaciones que combinan Angular con Redux o algo así, no sé. Pero ¿en qué caso? Yo lo he escuchado que eso se hace, yo no lo he hecho. Pero claro, es como yo, por una ejemplo, leyenda. sí, en el proyecto que estoy ahora estamos creando una librería de componentes, lo estamos utilizando con Stencil y ahí, por ejemplo, han creado Stencil Redux, ¿vale? Para crear todo lo que es una aplicación con esos componentes siguiendo ese patrón de diseño. Yo no lo he utilizado, o sea, tengo curiosidad de utilizarlo cuando tenga tiempo, pero al final es... Son rumores. La gente lo va contando, pero conocer a gente que lo dice, yo no conozco a nadie. Y no sabría cuándo merece más la pena. A mí ya me conoces y yo sí lo estoy usando en Sí. Angular con Redux. Sí. Sí, yo estaba pensando en Eso ti es fácil. también. O sea, digamos que no está vinculado el framework con el patrón de gestión de estado que uso. O sea, es que el RxJS se suele asociar mucho a Angular porque está como es una dependencia, pero es una librería también independiente como el Redux de React. Entonces, es cuestión del patrón que usas. Entender por requerimientos qué es lo que interesa, qué tipo de gestión de estado necesitas y aplicar un patrón en el MVC o flags en el sentido genérico del patrón. ¿Más preguntas? Oye, no está muy difícil, ¿no? Si no os ha parecido difícil, es que no... Yo creo que el tema... A mí lo que me costó, yo cuando... Sí, nos avisaron de que iban a hacer ruido, pero poquito. Ya está. Vale. Yo cuando aprendí Redux, yo cuando fui a un cursito, me lo enseñaron, pues muy bien. Me costó mucho a la hora de empezar. Eso sí, yo os aconsejo que en la página de Redux hay una documentación bastante buena y hay muchos ejemplos. Los ejemplos de hecho están en la propia librería de Redux. Podéis echar un vistazo, podéis testear, podéis crear nuevas opciones. Eso viene bien.
Yo pasé, ya que estamos hablando de experiencias, yo pasé 3 meses muy malos aprendiendo esto. Es un patrón nuevo, completamente diferente a lo que yo estaba utilizando hasta entonces y me costaba entenderlo. Hay momentos en los que estás a ciegas, porque tú date cuenta de que empiezas con el componente, lanza acciones, pero las acciones no hacen nada, no tienen ningún efecto. Luego programas por otro lado el reductor, pero el reductor tampoco hace nada. Modifica el store, pero tú no ves el store. Solamente hasta que completas el círculo y vuelves a unir el componente con el store, es cuando ves más o menos resultados. Pero son como 3 o 4 pasos intermedias que no es nada. Y si no tienes claro la filosofía, las ventajas, si no tienes tampoco el DevTools de Redux, pues hay momentos en los que estás a ciegas, pero luego sí que merece la pena. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy grande para OpenBank, son 600 vistas, miles de componentes, miles de cosas y va bien. Somos un equipo a lo mejor de 20 personas trabajando simultáneamente en esto, pero como es programación pasiva, programación funcional, etc., nadie interactúa con nadie, es la ventaja que tiene, nunca nada falla. Los componentes emiten acciones y luego para atrás se procesa todo esto y vuelve el dato al componente, pero es mucho menos dependiente de otros objetos que la programación orientada a objetos. Así que creed que tiene ventajas esto. Pero muy mal, o sea, muy mal, pero merece la pena. ¿Más preguntas, si tenéis? Una pregunta. Yo voy a tirar a mí. Esto, comentáis que la propia dentro de la dependencia que ya proporcionan se trabaja con dirección. Sí. ¿Cómo? O sea, me refiero. No hemos hecho test. No. Aquí el Cuba. No, o sea, Sí, no, la tranquilo. experiencia con ello, como es algo, un framework que sea sencillamente puedas testear de forma sencilla. Esto de meter Redux, creo como dentro del tema de flujo de esos estados, que ocasiona problemas, ocasiona una parte. A ver, sorprendentemente hay partes que son súper fáciles de probar. Como decíamos que eran todo funciones puras, y cada vez más puras, ¿no? El otro día veíamos componentes que tenían estado, pero hoy ni siquiera. Hoy el estado ha quedado fuera, pues esos componentes se han vuelto más puros todavía. Como son puros, son muy fáciles de testear. Tú pasas unos parámetros y siempre tienen que devolver lo mismo. Los reductores, facilísimos de probar. Las sagas, tienes que buscarte un poco la vida, pero acaban siendo fáciles también. Si tienes helpers que te facilitan el trabajo, pero es muy fácil probarlas. Los componentes más sencillos, que solamente los componentes visuales o presentacionales, súper sencillos de probar. El otro día hablábamos de los snapshots y con eso es facilísimo, es una línea de código y se te prueban automáticamente. Los contenedores es la parte más complicada de probar. Y yo de hecho hay veces que he tenido que dejarlos por imposibles porque no se podía. También hay que decir que cuando yo empecé a trabajar con React, Jest acaban de crearlo. Y así evolucionando. Seguramente ahora te pongas a probar componentes y sea más fácil incluso, pero, o contenedores. Los contenedores son lo único difícil. Yo la verdad es que mi experiencia con los tests de React, o sea, el único proyecto que he trabajado con React ha sido mala, pero porque no había test. Pero porque el típico cliente que es rápido y lo primero que se quita son los tests. Sí que es cierto que en el proyecto donde estoy ahora, que es con Stencil, hemos metido, bueno, viene por defecto Jest, viene por defecto la librería de Jest, y al final son componentes, son muy parecidos a los componentes de React que hemos visto, y es muy fácil testearlo. O sea, si vienes de otra librería de JavaScript, o incluso con lo que hemos visto el otro día de los snapshots, nunca sé decir, snapshot, es bastante cómodo y bastante familiar, y no, el periodo de adaptación que yo tuve antes programaba con Jasmine a Jest, fue muy bien. El tema de los snapshots es un simple curiosidad. Al final, ¿qué hace? Que internamente genera, digamos, un snapshot propiamente dicha y lo compara con una previa
de cuando, digamos, que esta es mi imagen de referencia, mi imagen de referencia y la comparo con la de A lo mejor hay un ejemplo en la página de... A ver, lo que hace es que la primera vez que ejecutas las pruebas te genera snapshots de los componentes. Y se asume que ese snapshot está bien. Incluso puedes revisarlo, es un JSON, lo puedes ver en el editor. La segunda y n veces que ejecutas las pruebas, compara con ese snapshot que tomó inicialmente y si coincide, pues es que está bien. Y si no, pues te dice, oye, este snapshot ha fallado, puede ser porque esté mal, puede ser porque lo has cambiado tú mismo. ¿Más preguntas? Eso es una teoría, siguiendo con los snapshots. ¿Se puede aplicar a los de HTML? ¿Puede hacer a ese nivel de vista? Es decir, compararme un DOM de antes o un DOM de Es que hace eso. El snapshot, Eso ya no cosas son eso. a ver, hace una captura Es que del componente Eso. y transforma el DOM o los componentes hijos que tenga en JSON. Es un poco raro explicarlo así, pero es que es lo que hace. Tú lees el JSON, pero ves que pone div o componente hijo 1, componente hijo 2, pero está viendo el DOM. Hagamos el chiringuito. Sí, si no tenéis más, nos vamos antes a casa. Agradecidos emocionados. Sí, muchas gracias por estar aquí.